Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. La primera epístola de Juan, escrita por el discípulo amado de Jesús, está dirigida a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. 1 J.N. 5:13. Para nosotros, los que creemos, esta carta es un banquete que nos exhorta, nos anima y despierta en nosotros un ardiente deseo de vivir en santidad. Para quienes aún no han experimentado el andar en la luz, es una invitación explícita al arrepentimiento. El capítulo 1, objeto de esta exposición, trata dos temas importantes. En los primeros 4 versículos, Juan predica sobre la venida encarnada del Mesías, combatiendo las falsas enseñanzas que afirmaban lo contrario y surgían en el seno de la iglesia primitiva. Desde el versículo 5 al 10, hay un llamado a no vivir en la práctica del pecado. En resumen, lo que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo tiene el siguiente propósito. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 J.N. 2:1. El apóstol abre su epístola de manera muy similar a como lo hizo al escribir el Evangelio de Juan, aproximadamente 30 años antes. En sus primeras palabras afirma que Jesús es el Cristo, presente desde el principio, el Logos, la palabra de Dios. Además, revela que aquel que existía desde el principio vino en carne, tomando forma humana, siendo visto por miles de hombres y mujeres que pudieron contemplar su rostro. Incluso algunos tuvieron el privilegio de tocar su piel. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 1 Juan 1:1-2. El inicio del primer siglo fue verdaderamente la plenitud de los tiempos. Qué privilegio tuvieron los discípulos al caminar con Jesús y poder tocarlo. Aunque muchos milagros y prodigios fueron realizados por el Mesías de manera visible y comprobable, muchos lo rechazaron y aún lo rechazan, cuestionando su divinidad y la vida eterna que proviene de él. Juan, al escribir esta carta, busca confrontar las corrientes gnósticas que se fortalecían dentro de la iglesia primitiva, las cuales alegaban que Jesús solo podía haber sido un espíritu, ya que para ellos la materia era mala y lo espiritual bueno no podía mezclarse con ella. Dichas corrientes defendían la salvación mediante un conocimiento superior, reservado a unos pocos sabios, algo totalmente contrario a la sana doctrina. En este contexto, con la iglesia siendo atacada por falsas enseñanzas, Juan exhorta a los creyentes a fortalecer la comunión y la santidad, evitando que tales doctrinas se infiltren en la iglesia. Entonces dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. 1 Juan 1:3-4. Fortalecidos por la comunión de los santos y firmes en el verbo de vida, tendremos gozo completo. Dicho esto, Juan continúa: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 1 Juan 1:5. No debe existir la búsqueda de un conocimiento secreto como fuente de salvación. El combate al gnosticismo y al ocultismo se hace evidente con la afirmación de que Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Los conocimientos ocultos, las reuniones secretas y las revelaciones exclusivas a sabios no concuerdan con el Evangelio del Hijo de Dios. Lo que estuvo oculto por medio del Hijo nos fue revelado.
como dice Colosenses 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La presencia radiante de Dios en nuestras vidas lo ilumina todo. Un creyente verdadero es transformado por esa luz en todas las áreas de su vida. No debe haber espacio en la vida del regenerado para sombras ni pecados ocultos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. La luz y las tinieblas son completamente incompatibles. No hay oscuridad que resista al poder de la luz, salvo por la distancia o el ocultamiento. Leque 8:16. Pensemos en esto. Cuando entras a un cuarto oscuro y enciendes la luz, todo se ilumina. Pero un planeta en el borde del universo no recibe la luz del sol por causa de la distancia. Así también ocurre con nuestras vidas. Para ser iluminados por el Señor debemos estar cerca de Él, crucificados y resucitados con Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Andar en la luz implica alejarse del pecado. En la cruz fuimos injertados en la oliva verdadera, recibiendo su savia, siendo purificados día tras día y dando frutos que provienen del mismo Dios. G 1:17, F 2:10. Estar en Cristo nos convierte en hijos amados del Altísimo. Qué maravilloso es saber que, aunque fuimos inmundos, el Señor no ve más nuestra suciedad, pues la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos hace más blancos que la nieve. Is 1:18. Sin embargo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. La vida cristiana requiere renuncia diaria, pues aún habitamos en un cuerpo no glorificado, pero que será revestido de gloria cuando vuelva el sol de justicia. Mientras tanto, la palabra nos exhorta a huir de toda apariencia de mal. 1 Tes 5:22. Y a seguir la paz y la santidad. H.B. 12:14. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad de vivir de manera que le agrade. El pecado en la vida del creyente es un accidente, no un hábito. Y aunque ya fuimos libertados de su culpa eterna, Rem 6:22, aún necesitamos purificación diaria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Confesar el pecado libera el alma. No sé cuál sea tu espina, pero tú sí lo sabes. Busca a un hermano temeroso de Dios y confiesa tu pecado a Él y al Señor en oración. G 5:16. Dios promete perdón y purificación. Finalmente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:10. No seamos hipócritas que aparentan santidad. Aunque nadie vea nuestro pecado, Dios sí lo ve. Dependemos de su misericordia cada día para huir del mal y buscar la santidad, seguros de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Amén.